Bienvenidos a su programa Welcome to Colombia con el invitado de hoy, el diputado Johnny Acosta del Valle. Diputado, un saludo, ¿cómo ha estado? Hola Sebastián, muchas gracias por la invitación. Bien, aquí eh, mirando este espacio, no lo conocía, pero chévere poder retroalimentar, intercambiar como opiniones sobre la situación territorial del Valle del Cauca. Diputado, hay un tema que nos atañe, hay un tema de suma importancia para su integridad. Investigar a la gobernadora Dilian Francisca del partido de la U, una señora que ha apoyado la hegemonía conservadora entregándole la banda presidencial a Álvaro Uribe, una señora cuestionable en cuanto a derechos humanos de sus opositores. Quería preguntarle, diputado, últimamente, ¿cómo ha estado anímicamente frente a estas amenazas? Bueno, yo vengo de procesos sociales desde 17 años que ingresé al SENA, un nuevo movimiento de obreros juveniles, donde nos ha tocado enfrentarnos a la persecución, al maltrato policial, al ESMAD, muchas movilizaciones, en muchos paros que hemos hecho a nivel nacional. Fui dirigente juvenil a nivel nacional de una organización que llama Comité de Estudiantes Egresados del SENA, del COES. Después fui instructor del SENA, fui dirigente nacional del Sindicato de Empleados Públicos del SENA, fui Junta Nacional. Y pues ahora estoy en el rol de diputado en la Asamblea Departamental del Valle del Cauca. Pues nosotros nos ha tocado todo el tiempo los sectores alternativos y sociales en Colombia, en un país donde la democracia es tan endeble y casi que buscar la democracia o hacer las denuncias contra la corrupción, pues significa también uno exponerse a que puedan haber ese tipo de elementos. Entonces, hace un tiempo, desde que entré en la Asamblea, he venido haciendo unas denuncias en el Valle del Cauca de lo que se ha llamado la contratación en Impretits, que es una empresa pública del departamento, es una imprenta que ahora se llama Innovatec. E Impretits es una empresa muy pequeña del departamento que tiene aproximadamente 17 empleados, pero esta empresa pues ha venido envuelta en muchos líos. Yo creo que por eso, lo digo así en mi forma de pensar, le han cambiado el nombre. Y resulta que esta empresa, varios medios de comunicación, varias revistas como Pares, han terminado sacando investigaciones donde han dicho que es un contratadero, porque como es una empresa departamental, pues se salta la ley 80, no tiene que pasar un proceso de licitación para contratar, sino que puede contratar de manera directa. Y ha terminado subcontratando con distintos entes, tanto en lo nacional como en lo local, y beneficiando pues a unos operadores, que después uno tiene que hacer la investigación para saber de dónde viene cada de uno de estos operadores. Resulta que en el mes de marzo la imagen de Dilian Francisca Toro venía cayendo y esta empresa Impretit termina contratando a personas como Becasino, que me imagino que tú sabes quién es, fue el estratega político y comunicacional de la campaña de Rodolfo Hernández, pero también contrata a otras empresas como Estrategia y Poder y Prensa y Entretenimiento, empresas de marketing digital, empresas, agencias de comunicaciones, y pues uno le hace como muy llamativo. Una de esas eh, empresas, por ejemplo, Prensa, Estrategia y Poder que diga, uno de sus CEO, uno de sus directivos, le termina siendo, según cuentas claras, eso que Dilian lo negó en la última reunión que hubo el bloque de congresistas del Valle del Cauca. Resulta que una de esas empresas, su CEO, o sea, un directivo de esta empresa, le donó a la campaña de Dilian más de 11 millones de pesos, según cuentas claras, que es del CNE. Y resulta que Impretit, hace unos meses, termina contratando a Estrategia y Poder, a esa empresa donde pertenece el CEO que le donó 11 millones de pesos, la termina contratando con recursos públicos por más de 600 millones de pesos. Y también otra empresa de comunicaciones que llama Prensa y Entretenimiento le termina haciendo un crédito por más de 140 millones de pesos a la gobernadora en la campaña, en su campaña a la gobernación. Eso está en cuentas claras. Y ahora Impretix lo acaba de contratar por más de 240 millones de pesos. Entonces uno se pregunta, ¿no? Uno se pregunta y le pregunta a la gobernadora Ilian Francisca Toro,
si esto pues termina siendo un favor político, es decir, me apoyaron en campaña y ahora yo los contrato con recursos de los vallecaucanos y vallecaucanas. Entonces nosotros encontramos esto, comenzamos a hacer las denuncias públicas y desde ese momento que comenzamos a hacer las denuncias públicas, comenzaron a aparecer cuentas en Twitter, usuarios creados en mayo, junio y julio del 2024, bodegas que solo atacaban al gobierno de Petro, defendían y enaltecían la gestión de Dilian Francisca Toro y que me atacaban a mí. Y comenzó un hostigamiento muy fuerte. Era un tema, no era copiar y pegar, pero los mensajes eran la misma línea. Se ve que es articulado. Y después de esas hostigamiento y persecución en redes sociales, después de haber sacado a la luz lo de Impretix, pues comienzan a aparecer algunos usuarios que nosotros ya hicimos las denuncias ante los entes competentes como la Fiscalía, donde ya no amenazaban de muerte, decían que mucho cuidado en la calle, donde decían que pase en su tumba. Entonces nosotros pues nos preocupa mucho la democracia en el Valle del Cauca porque pues nosotros sabemos qué es lo que ha pasado en este país. Han exterminado partidos políticos, no se ha respetado pensar diferente, es un país donde ser sindicalista pues ha sido distinto, es un país donde ser sindicalista te ha costado la vida, es un país donde tú por pensar diferente pues te persigue la policía, donde lo hemos padecido por las personas que venimos de los liderazgos sociales, populares, comunitarios y sindicales. Entonces, esto se ha venido acrecentando debido a las denuncias que hemos venido haciendo. Nos hemos puesto el plan de desarrollo de Dilian, nos hemos puesto a firmarle cheque en blancos con cupos de endeudamiento a la gobernadora, y pues esto ha venido vinculando mucho a esas bodegas que la defienden y pues que ahora nos atacan y que varias de esas bodegas que la defienden y varios usuarios de esos pues hoy pues nos terminan haciendo comentarios agresivos, bueno, muchos comentarios agresivos, pero pues ya esos transgrediendo al tema de silenciar lo que es la oposición. Yo soy declarado en oposición del pacto histórico aquí en el Valle del Cauca y pues eso nos preocupa bastante, que pues se vea limitada el tema de hacer ejercicio democrático, de pensar diferente, de ser oposición en la región, porque entonces pues si hacemos control político, que es nuestra función principal, pues vamos a vernos amenazados, ¿cierto? Vamos a vernos como nos quieren callar. Y eso es un poco para comentarte tu primera pregunta sobre lo que tiene que ver con las amenazas. Y claro, esos buscan callarnos, buscan silenciarnos, pero pues nosotros que venimos de los sectores sociales sabemos que llegamos a esos espacios y que las curules representan, digamos, darle voz a la lucha social, pero también, digamos, enfrentar lo que nosotros creemos que va en contra de los derechos sociales y fundamentales. Honorable diputado, yo siendo militante del Pacto Histórico, una colectividad que tiene demasiadas falencias, demasiados liderazgos, demasiados caciques, que lo hemos determinado aquí en Caldas como caciques que imposibilitan o por el protagonismo quieren adueñarse de procesos, el proceso ya hecho. Yo quería preguntarle qué procesos, qué formas de unidad, eh, sí, qué unificaciones lo llevaron a estar en la Asamblea Departamental de uno de los departamentos más importantes de Colombia. Mira, yo llegué a la Asamblea del Valle a pesar de estar en los últimos puestos con opción. Yo llegué porque un diputado renunció para subir a la Cámara de Representantes debido a que un congresista del Valle del Cauca, un representante de la Cámara, falleció y era el que seguía en la lista, entonces renuncia a la Asamblea Departamental, yo subo. Yo termino quedando en el puesto 4 de la Asamblea Departamental. Se calculaban que iban a llegar dos curules o máximo tres. A nosotros nos dejaron de cuarto. Y pues así nos ha tocado muy difícil a nosotros. Lo digo a nosotros porque yo hago parte de un grupo político donde proviene el senador Wilson Arias, no sé si lo has escuchado, el representante Alfredo Mondragón, y pues nosotros estamos convencidos de que el pacto histórico es la opción y que el partido único es la opción, pero creemos que se deben acabar esos cacicazgos, ¿cierto? Y que debe haber una democracia interna, porque si no hay consultas internas, si no hay democracias internas para construir el pacto histórico, para determinar las candidaturas, pues lo que va a terminar ocurriendo es lo que no ha pasado tanto en las elecciones
del Congreso de la República en el 2022 y las elecciones territoriales del 2023, y es que el lapicero en Bogotá termina definiendo quién es congresista, quién es concejal, quién es diputado, quién tiene el aval, y se termina casi que hiriendo y transgrediendo las dinámicas internas y democráticas que hay en los procesos territoriales. Y casi que muchos liderazgos terminan saliéndose de la política, yendo a partidos tradicionales, yéndose para los verdes y debilitando el pacto histórico. Yo estoy convencido que el pacto histórico es la opción, por eso nos mantenemos acá, creemos que hay que hacer un partido único, pero también creemos que tiene que haber democracia interna en ese sentido. Por eso al senador Wilson Arias, a pesar de ser uno de los mejores senadores, pues lo terminan dejando de puesto 15 cuando todas las encuestas daban para que el pacto histórico sacara máximo en su mejor momento 13 senadores de la República, y a Wilson lo deja de 15. Después le dicen, nada, sí, ¿usted por qué hizo bulla? Si vea que sacamos 20 senadores, bueno, nadie iba a saber que iban a sacar 20 senadores. Si se dan cuenta que sacan 20 senadores, de pronto lo dejan de 25. Al representante Alfredo Mondragón, a pesar de ser uno de los liderazgos más fuertes en el paro, también viene el movimiento estudiantil del SENA de esos procesos, pues lo dejaron de quinto, sino que en el Valle, pues la votación al pacto histórico fue altísima y termina la lista del pacto histórico sacando 5 diputados, digo, 5 congresistas de los 13 representantes de la Cámara que hay en el Valle del Cauca, una votación histórica, una votación muy alta, muy alta. Siempre habíamos sacado apenas máximo un representante, veníamos de no tener ningún representante izquierda, y Alfredo estaba de quinto. Mejor dicho, ahí se calculaba solo que podían sacar 2 o 3 y lo dejan de quinto para que no quede. Él queda, ahora ha sido ponente de las principales reformas a la salud, pensional, laboral, ha dado la pelea ya, pero pues eso es como lo que no ha ocurrido, ¿no? Los procesos sociales. Nosotros venimos de un proceso militante, juvenil obrero y sindicalista, ¿cierto? A mí ahora en el Valle del Cauca pues me ha tocado una discusión muy importante, a pesar de que yo no provengo del mundo ambientalista y tampoco me pongo como en una figura de tratar de usurparlo, ¿cierto? O tratar de yo decir que soy el ambientalista, porque así pueden haber algunos políticos, algunos liderazgos, que por quedar bien, pues te dicen, yo soy el más ambientalista cuando no lo es. No, yo no provengo de ese mundo, pero pues en el eje cafetero y en el Valle del Cauca, pues padecemos un tema de los monocultivos, del aguacatejas, de Smurfy, de la caña, y pues desde esa curul nos hemos venido enfrentando no solo a Dilia, ¿cierto? Como lo que significa ella políticamente, lo que representa a ella, casi que una antítesis de lo que es el pacto histórico, sino también a esos grandes monocultivos. Y pues bueno, aquí estamos dando la pelea, provenimos de un movimiento obrero juvenil, he sido dirigente sindical y pues tengo 34 años, no voy a decir que pues soy el más joven, ¿cierto? Soy el joven, pero pues toda mi juventud la he dedicado a procesos organizativos en todo el país. Y pues ahí venimos de eso y pues vamos hacia la unidad y vamos promoviendo pues el pacto histórico como partido único y creemos que hay que prepararnos para todo lo que se viene y ojalá pues que se pueda recomponer la unidad interna, pero pues también creemos que hay que disputarnos esos escenarios de dirección al interior del pacto histórico para que de verdad haya una democracia interna. Diputado, yo quería preguntarle muy respetuosamente desde su punto de vista si el Congreso o la bancada del pacto histórico va a renunciar totalmente a todas las personerías, o sea, el maíz, el polo, la Colombia humana, no sé si el ADM-19 sigue pues teniendo la personería jurídica y la adhiere al pacto histórico. Entonces, ¿vamos a hacer movimientos o vamos a hacer movimientos con la esencia o vamos a desaparecer con la personería jurídica y los movimientos? Mira, el pacto histórico ya se voló el umbral necesario para hacer coaliciones electorales, hablando de lo electoral, no solo en lo político. Entonces nosotros ya superamos el 15%. Nosotros ya no podemos ser una coalición como lo hicimos en el 2022 a las elecciones legislativas, ni como lo hicimos ahora en el 2023 a las elecciones territoriales. Si nosotros no hacemos un partido único, no nos fusionamos, nos tocaría irnos en listas de la UP aparte, en listas de la Colombia Humana aparte, en listas del Polo aparte. Es una decisión que tienen que tomar. Yo no creo que nosotros en listas individuales por partidos políticos o por movimiento vayamos a sacar una votación muy alta. Yo creo que vamos a dispersar la votación. Entonces, yo creo que la única salida que nosotros tenemos para disputarnos un 2026, porque es la primera vez que nosotros tenemos
izquierda, en el sector alternativo, las posibilidades de llegar a gobiernos, como lo es el gobierno nacional, como lo es gobiernos territoriales o curules en los departamentos y en los distintos municipios, y por primera vez una bancada tan grande en el Congreso de la República, pues hay que cuidarlo. Y yo creo que lo que ha sido el pacto histórico, pues ha sintetizado lo que no solo es el estallido social y los jóvenes que estuvimos en ese momento movilizándonos, sino que también es todo ese acumulado, es decir, cuántos muertos no hubo sindicalistas, cuántos partidos exterminados no hubo, es decir, cuánto tuvo que padecer la izquierda. No voy a hablar pues desde 1854 con José María Melo y los artesanos, pero todos los procesos desde Galán, desde Gaitán, todos los procesos donde han querido generar unas condiciones nuevas en la democracia en Colombia, pues han sido silenciados y han sido ocultos. ¿A cuántos líderes sociales no han matado? A Pizarro, a Pardo, bueno, a Bernardo, a todas estas personas. Entonces ha sido muy difícil. Y cuando llegamos acá, pues se ve que es un acumulado histórico. Es decir, el estallido social fue un despertar y, digamos, un estallido o la copa se rebosa de todos estos acumulados históricos. No fue lo único. Es decir, no son solo los jóvenes, no solo el 21, el 28 de abril. Es décadas de neoliberalismo, años de marginar a los sectores alternativos, de unas élites políticas encumbrándose en el poder que hacen que hoy tengamos un escenario como lo que estamos viviendo. Entonces, yo creo que hay que cuidar mucho este proceso y el pacto histórico logró encarnar eso, es decir, ese sentir del estallido social, pero también ese acumulado histórico. Y para eso, pues yo creo que nos coloca en un escenario a nosotros que podemos tener una visión militante, ¿cierto?, de lo que es el pacto histórico, no instrumental electoral, porque lo electoral es una parte, es decir, lo electoral es donde nos vemos las caras cada 4 años, pero es que el pacto histórico o los sectores alternativos, no solo debemos pensar en lo alternativo, digo, en lo electoral, sino que tenemos que pensar como espectro alternativo, es cómo organizamos al pueblo, cómo nos metemos en lo comunitario, cómo nosotros no abandonamos nuestras bases, cómo nosotros construimos poder popular en los territorios. Y eso pues nos obliga a nosotros a tener una mirada distinta, porque yo creo que la falta de formación política es la que nos está cobrando mucho en estos momentos, porque llegan personas a esos espacios de representación y terminan desarrollando y naturalizando las mismas prácticas de la política tradicional, es decir, con la clientela, con los contratos, armando sus grupos políticos. Y así pues no parecen del pacto histórico, sino que parecen del partido conservador o del partido pues liberal. Yo creo que la falta de formación política pues nos va generando un costo muy grande. Yo creo que hay que instruirnos, yo creo que hay que organizarnos para enfrentar todo esto. Pero yo creo que es un reto muy grande y pues la línea democrática y de izquierda al interior del pacto histórico pues tiene que disputarse todo esto para, de verdad, nosotros generar unas condiciones de que el pacto histórico no se vaya a desviar de su camino y podamos construir la unidad. Esto no es tan fácil, parece que uno hablara como en abstracto, pero eso es un proceso bien complejo. Creo que otros países han desarrollado esos frentes ciertos sociales que nos permitan nosotros de verdad recomponer todas las fuerzas. No hay otra forma de nosotros disputarle el fascismo en el 2026 el poder político. Diputado, yo milito en la Colombia Humana. ¿Su merced de qué partido es? Yo soy del polo democrático alternativo, pero pues la verdad hemos tenido muchas diferencias internas al interior del polo y por eso estamos en una visión del pacto histórico. Entonces yo más que sentirme un tema de solo militante del polo, como el feudo pues del partido pequeñito, pues lo que nosotros necesitamos es un pacto histórico. Entonces estamos en miras de que haya transformación hacia allá. Como militante del Polo, ¿usted está de acuerdo en que se queden sin personería jurídica? O sea, ustedes son uno de los partidos con más historia política, diría, después del Partido Verde, ya que el Partido Verde tiene el aval de la M19. Eh, bueno, yo no me gusta tocar esto, pero hay mucha gente que no sabe que Manuel Moreno fue del Polo. Samuel, Samuel Moreno, el nieto del general Rojas Pinilla, fue del Polo. Algo que me parece que Pacto Histórico aquí en Caldas tiene que admitir es que la corrupción es generalizada. La corrupción llegó hasta en los partidos que combatíamos la corrupción.
Capricornio y Salud Corp no lo podemos excluir. Que se robaron Bogotá en el 2010 con la línea política de Robledo, se la robaron. Entonces yo quería preguntarle, senador, si ya después de esta corrupción generalizada o psicopatía generalizada hace que perdamos las personerías y que nos dividamos los movimientos también. Mira, la corrupción no es un tema que represente algún tipo de ideología. La corrupción es una deformación social estructural, ¿sí me entendés? Si vos te robas hasta la vaca que hicieron tus amigos para pagar la cancha de microfútbol, pues seguramente cuando tengas la posibilidad de hacer vacas más grandes o administrar más recursos, pues lo haces. ¿Sí me entendés? Yo creo que son valores sociales. Es decir, cuando vos vas en la calle y ves que a una persona se le cae un billete y en lugar de avisarle, porque lo estás viendo, pisas el billete, pues yo creo que el problema es ahí. Yo creo que la dimensión de la corrupción, y un poco no quiero tornarme como a lo filosófico o a lo moralista, ¿cierto? De la pulcritud o subirme en un pedestal moral, sino hablando en los conceptos de lo que significa la corrupción. Entonces, cuando usted tiene una sociedad que se ha corrompido y que ha naturalizado las formas de corrupción, donde a los políticos casi que les dice que robe, pero que haga algo, o que robe poquito, entonces cuando usted ya está casi que naturalizando que el político va a robar, pero hay que elegirlo porque hizo algo, porque es amigo, yo creo que ahí algo está mal en la sociedad, ¿cierto? Cuando la sociedad naturaliza que para participar en la política, es decir, todos en un estado deberíamos ser conscientes porque cada 4 años nos preguntan quién queremos que administre los recursos de un municipio, quién queremos que administre los recursos de un departamento, quién queremos que administre los recursos de una nación. Deberíamos tenerlo claro como sociedad. La gente no es consciente de que cuando está en un territorio, pues es dueño de los recursos naturales. Los recursos naturales es el agua, el oro, o sea, todo lo que hay ahí que genera esos recursos, la minería, todo eso, usted es dueño de eso, pero no solo de esos recursos naturales, es decir, usted paga impuestos directa o indirectamente con el IVA cuando usted va a la tienda. Entonces, todos esos recursos en lo municipal, todos esos recursos en lo departamental, todos esos recursos en lo nacional, usted es dueño. Por eso cada 4 años le preguntan a usted por quién va a votar para que administre eso. La gente se aparta de la política porque le han hecho aborrecer la política. Los jóvenes no se reúnen para decir quién nos representa ya, los obreros no se reúnen para decir quién nos representa ya, porque son vergonzantes de la política, porque las élites políticas, los que sí se casan entre primos, los que sí se casan entre familias, para no perder las tierras, esos sí se están pensando, por ejemplo, los ganaderos a quién ponen allá para defender sus intereses, o como los de las GPS. Entonces, no es de gratis, no es una coincidencia que, por ejemplo, en la Comisión Séptima de Senado, de 14 senadores, 9 senadores que archivaron la ponencia de la reforma a la salud en tercer debate hayan estado inmersos en relación con EPS o empresas privadas de la salud. Por eso declararon impedidos, es decir, no podían haber votado la reforma a la salud, pero ellos mismos se negaron el impedimento y resulta que terminaron después archivando la reforma a la salud. Cuando lo vas a ver, financiados por EPS, porque era una transnacional dueña de la EPS Sanitas, pero también tenían su hijo en la junta directiva de yo no sé qué empresa o, digamos, entidad de salud. Eso no es de gratis. Ellos sí se reúnen para definir cómo representan sus intereses, los de los ingenios de la caña, los de Smurf y Capa. Pero nosotros los obreros, los sectores populares sí nos cuestan. ¿Por qué? Porque no han hecho ver la política como algo vergonzante. ¿Por qué? Por la corrupción, por el robo, por la compra de voto. Entonces la gente casi que naturaliza que si va a votar, pues le tienen que dar algo a cambio. Una teja, un bulto de cemento, el trabajo, el puesto de trabajo para el primo, para el hijo. Entonces consígame los 50 votos. Y eso pues ha hecho que esas formas se reproduzcan tanto que se naturalicen. Entonces la corrupción es una deformación social estructural, ¿cierto? Y eso no tiene ideología. Entonces, lo que pasó con el Polo Democrático, con Samuel Moreno, pues eso no es porque, sea Samuel Moreno, porque sea nieto de Rojas Pinilla, no. Eso tiene que ver es porque se han enquistado estas prácticas. O pues mira Olmedo, el de la unidad de gestión del riesgo, en este mismo gobierno. O sea, lo que nos está ocurriendo a nosotros acá, los hechos de corrupción interna. ¿Sí me entiendes? Que no puede ser, sí, no es lo mismo que Pedro salga a pedir perdón. Aquí no está saliendo a pedir perdón Duque porque la mamá era la madrina de la SAE, ¿sí me entendés? Y porque entregaban la tierra, los narcos, las fincas de los narcos a sus amigotes.
No, ellos no piden perdón, nosotros sí tenemos la capacidad de hacer autocrítica, nosotros no podemos negar que han pasado ese tipo de hechos, pero es un poco en el debate que yo quiero poner lo más estructural sobre las deformaciones sociales que ya están existentes ahí. Entonces, el pueblo democrático significó lo que en este momento significa el pacto histórico, guardando proporciones. Es decir, venía un momento, teníamos que enfrentar a Uribe, habían un proceso de unificación de la izquierda que llamaba el Frente Social y Político, y ahí habían pues varias figuras, Partido Comunista, bueno, casi que toda la izquierda estaba ahí, pero también ya habían otros partidos como el Polo Democrático Independiente, donde estaba Samuel Moreno, ¿sí me entendés? Pero también estaba Petro, por ejemplo, el PDI, había otro que Pero llamaba Alternativa. recordemos, senador, que esta línea era de Robledo. O sea, No, en no, la no. izquierda tenemos entendido que, El Movir estaba en el Frente Social y Político. Yo no defiendo el Movir, un poco te estoy hablando desde la historia. Entonces, el Movir estaba en Frente Social y Político, que era otro espectro, pero también venía Carlos Gaviria y venía Alternativa Democrática, otro proceso social. Y estaba el PDI. ¿Quién estaba en el PDI? Estaba Petro, estaban los Moreno, estaba Clara, estaba Navarro Golf. ¿Sí me hago entender? Y entonces llega un momento de decir, ¿cómo enfrentamos a Uribe? ¿Cómo enfrentamos a Uribe? Entonces dicen, vamos a enfrentar a Uribe, hagamos un proceso de unidad. ¿Y qué hace el proceso de unidad? Que se una PDI, Polo Democrático Independiente, Alternativa Democrática, Frente Social y Político, y se funda el Polo Democrático Alternativo. Y ahí llegamos todos. ¿Sí me hago entender? Pero lo que más allá, que quiero ver más allá de Moreno, y eso es un proceso de esfuerzo de unidad para enfrentar en ese momento a lo que era el régimen de Uribe. Ahora, 20 y 22 años después, 20 años después. Entonces nos encontramos con el pacto histórico, otro momento, porque después se vuelve trizas. Ese polo democrático alternativo logró alcanzar tener más de 10 senadores de la República, ¿cierto? No 20 como el pacto histórico, porque los momentos cambian, pero logramos tener en su momento la, digamos, las curules de alternativa izquierda más robustas. Lo logramos un proceso de unidad, pero después de eso, los rompimientos con el Partido Comunista, con el mismo Petro, ¿sí me entendés? Ocurrió todo eso. Yo creo que en el polo ya no está la ética de Carlos Gaviria. Nosotros, por ejemplo, como sector, veníamos muy cercanos a el maestro Carlos Gaviria, perdón, no César Gaviria, el Partido Liberal, sino el maestro Carlos Gaviria. Veníamos del Frente Social y Político, pero ya la ética del maestro Carlos Gaviria no está ahí. Ahí ya hay otro tipo de éticas, como la de Dusan, como la de Alexander López, personas que no tienen esa capacidad ideológica para mirar el país y dar las discusiones que necesitamos, y eso es lo que está careciendo la izquierda. Entonces están peleando es quién va al gobierno, quién está en un ministerio, quién tiene un puesto burocrático, quién tiene más contratos para fortalecer su movimiento, y no están dando las peleas y las discusiones ideológicas para mirar nosotros cómo trazamos una ruta para tratar de crear un frente que le pueda hacer, digamos, frente, ¿cierto? Que podamos disputarnos el poder político en Colombia frente al uribismo, frente a ese fascismo que está ahí latente. Y cómo nosotros vamos a pensarnos en cómo dirigir el Estado. Es que eso no es, yo quiero ser presidente porque entonces yo me hice en la misma oficina del presidente. Cuando Petro era senador, entonces yo ocupé esa oficina, entonces yo voy a ser el presidente. O porque yo soy el hijo de fulanito, o porque yo soy un senador destacado. No, aquí deberíamos pensarnos, y lo mismo va para los concejales, diputados y congresistas. Listo, vamos a llegar a esos espacios, pero sí, yo me merezco ser elegido y elegir, pero tengo las capacidades, tengo la formación política para llegar allá.